snow-covered stream. Buenas tardes. Quería darles a todos otra vez la bienvenida en nombre de la gerencia del centro, de los trabajadores y de las personas que aquí viven día a día. Me han pedido que haga una pequeña intervención contando quién son estos señores. Voy a intentar acercarles su trabajo, pero sobre todo también les tengo que contar que ellos vienen ilusionados con poder estar aquí. Hemos venido desde Madrid juntos y ya prácticamente hemos hecho el debate en el tren. Les he contado la importancia de estas jornadas, sus perfiles profesionales y, bueno, sobre todo que para el centro es muy importante que ellos estén aquí, igual que estén ustedes aquí, para dar a conocer lo que muchas veces no se conocía porque estábamos encerrados en estos muros, y para dar a conocer el trabajo que muchos de ustedes hacen a diario, ¿no? No me quiero entretener más. Para la ciudad de Palencia es importante también esta jornada. Es una ciudad que muchas veces las autoridades dicen que es una ciudad sociosanitaria por el ratio de personas las personas que están en estos centros respecto a la población total de la ciudad de Palencia. Hoy volvemos a dar un pasito más y, bueno, que no sea la última para, sobre todo, normalizar estas instituciones, ¿no? No me entretengo más, como les decía. Les quiero presentar a mi derecha a Laura Bolaños. Ella es directora técnica de la Confederación FEAFES, Confederación de Agrupación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Sé que lo conocen, pero si ayuda también a alguien lo comento. Trabaja mucho en el ámbito de la comunicación y creo que nos puede aportar un punto de vista muy interesante, sobre todo de eso que opinan las familias y que muchas veces genera ese distanciamiento entre los medios de comunicación y las familias. No tanto de la sociedad, que muchas veces estamos ausentes de los problemas, pero sí que esas familias que lo viven en directo, ¿no? A su derecha, Ángel Expósito. Ha sido, como conocen ustedes, director del diario ABC, trabajó en Europa Press durante también mucho tiempo, el que fue director, ha moderado desayunos informativos de toda índole, colabora, y lo verán ustedes, en el canal 24 Horas de Televisión Española, y en los últimos semanas, está trabajando, presentando los informativos de la mañana de la COPE, con lo cual ha dormido poco. Duerme poco habitualmente en estas últimas semanas y es un esfuerzo y un agradecimiento que le hacemos, porque hoy posiblemente tendrías que estar descansando en lugar de estar aquí, pero te agradecemos enormemente vuestra presencia, ¿no? José María Calleja, de todos conocido, le hemos visto en innumerables televisiones en algunos momentos. Trabajó, como saben ustedes, en Euskal Telebista. Trabajó en CNN Plus hasta el momento del cierre y ahora mismo es colaborador de programas en Onda Cero, con Carlos Herrera en muchas ocasiones, y Espejo Público, Antena 3 o Las Mañanas de 4, donde nos dais ese punto de vista quizás más fresco de la actualidad, ¿no? que muchas veces necesitamos entender de otra manera. También gracias, como he dicho, a Laura y a Ángel por estar aquí. Y José Manuel Buesa. Todos hemos oído hablar de la agencia Servimedia, que es la agencia quizás que entiende más los problemas de este tipo de familias, de instituciones, porque es una agencia volcada plenamente en los temas sociales y con la que muchas veces tenemos el mismo lenguaje, ¿no? y los mismos intereses de comunicar que no somos personas raras y que aquí no hay personas raras, sino que estamos trabajando todos juntos. Él ha sido presidente de la Asociación de Informadores de la Salud, ha trabajado en La Razón, donde fue miembro fundador, ha trabajado en Cambio 16, en Radio Nacional. ¿Qué les puedo decir de González Buesa? Además,
amigo de mucha gente de aquí, de Castilla y León, con lo cual le une mucho a la tierra, ¿no? Eres, si no me equivoco, profesor universitario, igual que José María Calleja, con lo cual tienen también esa sensibilidad y yo creo que lo que podamos luego transmitirles lo van a poder transmitir ellos a sus alumnos en los diferentes másters de periodismo, cosa que puede venir muy bien si queremos esa normalización. Yo no me quiero entretener más, hemos pactado que hagan ellos una pequeña presentación de unos poquitos minutos de cómo ven ellos esa relación medios de comunicación y el tema mental, ¿no? Cada uno que haga esos 5 minutos, esos 4 minutos, que son los que consideréis que os encontréis a gusto, que deis vuestro pequeño debate. Seguido les haré yo algunas preguntas y, por supuesto, la opinión del público, del respetable, ¿no? que siempre es más que interesante. Así que, si os parece bien, lo dejo a vuestra elección. El turno de preguntas, damos... ¿Está mirando mucho? A una señorita darle el turno por primera vez, en el primer turno. Nada, y además Laura. con esta palestra de caballeros que me acompañan. ¿Qué vas a hacer con esta panda? No, nada, agradecer en primer lugar a la organización habernos invitado a la Confederación FEAFES. Aquí en Palencia sé que está también nuestra entidad local FEAFES Palencia, y estoy viendo allí a las compañeras. Y matizar una cosilla nada más, en FEAFES somos familiares y somos también personas con enfermedad mental, ¿no? Entonces, quería matizar eso para arrancar también diciendo cuál es la estrategia que estamos siguiendo en la Confederación FEAFES en los últimos años, de mostrar y poner en primer plano a las personas con enfermedad mental, ¿no? Entendiendo que todos formamos parte del mismo barco, familiares, personas con enfermedad mental, profesionales, etcétera, etcétera, creemos que ellos son los que tienen que contar su historia en primera persona, junto con los familiares, evidentemente. Entonces, por eso lo que estamos haciendo mucho últimamente son campañas de sensibilización, y estamos buscando también, se ha reforzado mucho el área de comunicación para mantener relación fluida con la prensa. ¿Por qué? Pues porque se detectó en su momento que hay un altísimo desconocimiento social en torno a la enfermedad mental, y si apuramos a temas de salud mental también. Y consideramos que a través de los medios de comunicación se podía llegar también a toda la sociedad e informar y mostrar que la enfermedad mental es algo mucho más normal de lo que mucha gente piensa, ¿no? El trabajo que estamos haciendo, y que además está siendo muy gratificante porque estamos empezando a recoger los primeros frutos, trabajo de todas las asociaciones y todos los implicados en salud mental, es que estamos viendo a los periodistas que nos tratan bastante mejor, mucho mejor. De alguna manera también muy sorprendidos porque ofrezcamos que personas con enfermedad mental cuenten su historia y que familiares cuenten su historia. Nos están abriendo las puertas a hacer reportajes más humanos y a intentar sacar de las páginas de sucesos la enfermedad mental. Porque la enfermedad mental, como hemos dicho, es igual que cualquier otro tipo de patología y merece el mismo trato justo. Aprovechando que están ellos aquí, ofrecerles que si se quieren acercar a la enfermedad mental, el que se pregunten cómo se sienten las personas con enfermedad mental, cómo se sienten las familias, y tener ratitos para escuchar esas historias, que no es que sean historias mucho más interesantes que las de cualquier otro, pero que son historias del día a día, historias normales y corrientes. En síntesis. Muchas gracias, Laura. Yo. Don Ángel. Bueno, muchas gracias por invitarme a estas jornadas. Por un doble motivo, porque los periodistas de Madrid tenemos que salir muchísimo más de Madrid. Me parece absolutamente clave y fundamental. Tenemos una especie de egocentrismo pensando que todo pasa en Madrid, desde los avances científicos hasta la política. Este tipo de centros demuestran, obviamente, que no es así. Por lo tanto, gracias por invitarme. Y voy a plantear la cuestión desde un doble punto de vista. Yo soy muy autocrítico con mi trabajo, con nuestro oficio, con mi profesión, pero también soy muy crítico con el resto. Por lo tanto, voy a hacer autocrítica y crítica. Por la parte de la autocrítica, les pido colaboración. Voy a hacer una encuesta sobre la marcha. ¿Cuántos de ustedes piensan que los periodistas hablamos demasiado de política?
curioso, ¿eh? Luego, cuando en mi programa de radio hemos reducido la tertulia de hora y media a media hora, nos ponen a caldo. Esta es la demostración. O sea, los periodistas nos hemos retroalimentado de los políticos y los políticos de los periodistas hasta el absurdo. Por eso, cuando la gente dice que la sociedad se separa de los políticos, coincide con que la sociedad se separa de los periodistas, porque en el fondo hemos hecho lo mismo durante demasiado tiempo. Primera consideración. A partir de ahí, lo que tenemos que intentar efectivamente es acercarnos a la gente y tratar los temas que interesan a la gente. Nosotros tenemos un termómetro automático. En la radio es muy complicado hacer encuestas, entre las cosas porque todo es mentira lo que sale luego, pero es muy complicado hacer encuestas de medición, pero hay un programa que te mide literal y científicamente cuánta gente te está oyendo a través de las redes sociales, a través de Internet. Eso no falla, porque son audiencias al segundo. No es equiparable a la gente que te oye en coche o te oye en casa, pero sí se mide perfectamente la que te oyen por ahí. Yo esta mañana hemos tenido a Pedro Sánchez, el líder del PSOE. Hemos tenido al ministro de Defensa. Hemos tenido políticos todos los días y hemos tenido tertulia como todos los días. Y antes de ayer, en Madrid, muchos saben, se está celebrando un Congreso Mundial de Psiquiatría, y antes de ayer tuvimos a Enrique Rojas. El pico de gente que escuchaba oyendo a Enrique Rojas y que se mantuvo es infinitamente mayor al pico teniendo a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, no por Pedro Sánchez. Si tenemos a un ministro pasa exactamente igual o menos todavía. Luego, al final, ¿qué ocurre? Que la gente oyendo cosas que te afectan a tu día a día, o al Alzheimer de tu madre, o a la esquizofrenia del vecino, te engancha mucho más que si oyes hablar de Cataluña, que estamos hasta no digo dónde, de oír hablar de Cataluña. Es así. Por lo tanto, primera autocrítica, nos hemos separado de los asuntos sociales en general y de cuestiones como las que nos traen aquí este tipo de enfermedades en particular. Esa es la autocrítica. Ahora voy a la crítica. Véndanse. Abran las ventanas. Salid. Porque hay muchos periodistas que seguiremos, hablo en general, retroalimentándonos con la política. Pero hay otros muchos periodistas, y aquí somos 3, que estamos vendidos y estamos a favor de la causa. Se lo puedo asegurar. Hay muchos que somos muy buena gente. Bueno, tú menos. Hay muchos que somos muy buena gente. Pero, de verdad, y estamos deseando comprar, permítaseme la expresión, este producto informativo. Pero para comprar este producto informativo hace falta que ustedes lo vendan. Es decir, que el director de este centro, los profesionales de este centro, cada vez que ocurre algo negativo relacionado con la psiquiatría, que siempre son los sucesos, pues nos pongan al experto a través de tu organización, a través de la agencia de prensa con la que colaboráis. O sea que cuando ocurre algo, un avance científico, cuando ocurre una estadística interesante, cuando ocurre un suceso que tiene que explicarte a alguien científicamente lo que ha pasado, póngannos a su experto. Es dificilísimo encontrar un experto de ese lado. Y resulta que tienen los mejores de España. En Palencia, véndanse. Es así de fácil. No sé cómo, pero véndanse y abran la ventana. Primera cuestión. Y segundo, hace falta un enorme ejercicio de sensibilización social en esta historia para los periodistas, para los expertos y para las familias. Es muy fácil decirlo y cada caso es muy particular. Y yo que sufro, mi familia que sufre, en parte por edad y por este tipo de asuntos, pues es especialmente complejo cuando tú eres el protagonista de la noticia. Luego, bueno, todo eso también hay que saberlo encajar. Pero en cuanto el periodista quiera y en cuanto ustedes como fuente quieran, creo que eso a la fuerza tiene que mejorar y estoy de acuerdo contigo, en los últimos años, a pesar de las carencias, hemos debido mejorar enormemente, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Solo un apéndice, hay gente que ha estado en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid que hoy está aquí también. Un fenómeno. José María, por favor. Bueno, buenas tardes. La información que damos los medios de comunicación sobre las personas con características diferentes oscila entre el desconocimiento, el paternalismo, el tópico o convertir la noticia en suceso. En contadas ocasiones hacemos una aproximación rigurosa, profesional y mínimamente empática, que es lo que se le debe exigir a nuestra profesión. Miren, una de las claves que explica el periodismo es que lo normal es que no haya una especialización en los temas que se tratan. No todo el mundo sabe a fondo
de aquello de lo que está hablando. Cuando hay un periodismo especializado es porque ese medio de comunicación le otorga una importancia a ese asunto del que se habla. Hay especialistas en política, hay especialistas en fútbol, y les cuento, hay especialistas en temas judiciales, pero el hecho de que en determinados asuntos no haya un especialista refleja que ese medio de comunicación no da importancia al asunto. Aquí nos podemos encontrar que una persona con una enfermedad mental se lía a cuchilladas en un sitio X y automáticamente la aproximación que hacemos es de convertir aquella noticia en espectáculo, en suceso, en frivolidad. Una línea de información que está triunfando, por desgracia, hoy en este momento es qué malos son los malos y qué buenos son los buenos. Los espectadores son todos buenos, pero los que sacamos en pantalla a veces son muy malos. Esta es una de las líneas de información. Otra es el paternalismo, cuando se saca personas singulares y se hace una especie de ejercicio de ese narcisismo, ¿no? Ese narcisismo del propio periodista que lo dice, vean qué bueno soy, que saco aquí en pantalla a esta persona con características específicas, y no siempre agarramos el asunto como hay que agarrarlo. Empezamos por las palabras. En buena medida somos parte de cómo nos miran los otros, ¿no? Y la forma en que nos miran los otros, la forma en que miramos los periodistas hacia la gente con capacidades distintas no es la más adecuada. Es verdad que se ha avanzado muchísimo, es verdad que se ha progresado muchísimo. Yo hace como 15 años estuve en Vitoria en unas jornadas de estas mismas características y desde luego la percepción que tengo de cómo lo contamos los medios de comunicación hoy no es la misma que había entonces. Pero hay un elemento que está resultando devastador a la hora de informar de este asunto, que es la maldita urgencia, que muchas veces es la urgencia por equivocarse, ¿no? Normalmente hablamos de periodismo cuando entre el hecho y el relato del hecho hay un tiempo. Hay un tiempo para ordenar, jerarquizar, contrastar, organizar bien la información y no meter demasiado la pata. Hoy en las televisiones, cuanto más pegado está el relato del hecho al hecho, parece que se es mejor periodista, con lo cual estamos creando auténticas barbaridades desde el punto de vista informativo. Y estamos cebando el morbo. Hay todos los elementos del morbo, todos los elementos, se suele decir, hoy mismo por la mañana, se decía, estas imágenes pueden herir su sensibilidad, antiguamente se decía, estas imágenes pueden herir su sensibilidad, hoy se decía, estas imágenes son un poco fuertes, que es una invitación a que la gente diga que me hieran la sensibilidad, que sean fuertes, no es una forma como de captar la atención. Hay una aproximación muy poco empática, en última instancia, del asunto. Y luego están las palabras que empleamos para referirnos. Cuando hablamos de un asesinato en grado superlativo, que reúne todos los ingredientes del horror, decimos, es que está loco. Cuando es evidente que estos asesinos que conocemos no están locos. ¿Está loco Bretón? No, yo no le veo nada loco, no más loco que cualquiera de nosotros. Yo veo que es otra cosa, que es un sujeto vengativo, que quiere hacer daño, el máximo daño posible a su mujer, que posiblemente, según dice la sentencia, ha cometido un asesinato de género, pero decimos que alguien está loco cuando hace cosas que nosotros no seríamos capaces de hacer y con eso parece que descansamos. Ocurría algo parecido con algunos asesinatos de etarras particularmente sangrantes que decíamos, es que está loco. Ahora, por ejemplo, se ha puesto de moda en el lenguaje deportivo, que tan importante y tanto condiciona la percepción que tiene la gente de la cosa, hablar de un equipo de fútbol bipolar, que tiene un punto la historia, ¿no? Entonces, un Madrid bipolar necesita los puntos para ponerse a tono. Y entonces hacen una, bueno, un poquito documentada, porque dice que juegan en una ciudad donde va la ciudad de las drogas, entonces, claro, se tomaron la droga y entonces el partido bipolar lo ganaron, pero no contentos con eso, en otro periódico digital dice un Atlético de Madrid bipolar. Hombre, diga usted desigual, irregular, ¿no? Es mucho más rápido, ¿no? Pero claro, tú dices bipolar y parece que te vienes arriba con ese adjetivo, has visto cómo yo controlo, ¿no? Un equipo de fútbol bipolar, digo, esto es para nota, ¿no? Diga usted que es irregular, o que ha empezado la temporada mal, o que es muy desigual, si juega fuera o juega en casa. No, bipolar. Cuando queremos criticarle a un político porque hace una cosa y dice otra, decimos, ¿este comportamiento esquizofrénico del político? No. Este comportamiento contradictorio, o olvidadizo, o que no cumple lo que promete, pero dices, es que eso es una esquizofrenia, ¿no? O cuando le dices a alguien que no tenga sospechas, es que estás siempre con tus paranoias, ¿no? Son palabras que están incorporadas al lenguaje habitual y que los periodistas, que muchas veces reproducimos palabras que no hemos elegido nosotros por la comodidad, a veces por la vagancia, descansamos mucho en las palabras que otros emplean y las empleamos no siempre con claridad y con eficacia. Miren,
En esta profesión, para informar de las cosas, ha tenido que pasar mucho tiempo, por poner un caso que todos conocemos, para informar del terrorismo, tuvo que pasar muchísimo tiempo, tuvieron que pasar muchísimos asesinatos, tuvo que haber una reflexión de algunos periodistas hasta que conseguimos, aquello que decía Juan Ramón Jiménez, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Hasta que conseguimos llamar a las cosas por su nombre, porque al principio era la organización que había llevado a cabo una acción y que había ejecutado a un número de la Guardia Civil, hasta que empezamos a informar desde el punto de vista de la víctima, dijimos, un joven guardia civil, padre de 2 hijos, casado, ha sido asesinado por la banda terrorista, hasta que empleamos las palabras exactas, tuvo que pasar muchísimo tiempo, porque al principio no empleamos las palabras exactas. ¿Qué tendría que ocurrir para que empleáramos las palabras adecuadas? Pues en buena parte que ustedes nos las proporcionen. Yo no creo que seamos una profesión de indeseables, aunque hay indeseables, pero bueno, me imagino que en la media nacional hay indeseables, buenos, malos y medio pensionistas, esto es así. Lo que pasa es que a nosotros se nos nota más todo lo que hacemos, porque estamos expuestos públicamente. Pero en la medida que, por parte de ustedes, digamos, tuviéramos una especie de guía de buenas palabras, de cómo abordar, de cómo enfrentarse, seríamos posiblemente más capaces de encontrar ese nombre exacto de las cosas, porque creo que si nos explican las cosas, en términos generales, puede alguno que no hay forma humana de que le entre en la cabeza, pero si ustedes nos explican las cosas, podemos hacer que sus palabras sean las nuestras y así contribuir mejor a informar de este asunto, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Bueno, pues voy a coger el testigo, me lo ha dejado, o me lo ha puesto fenomenal, Calleja. En primer lugar, yo que soy del Atleti, vamos partido a partido, todavía no estamos, aunque hemos ganado el Madrid, y Ángel y yo discutiremos sobre esto, pero bueno, partido a partido ya veremos qué hacemos este año. Para de la Copa Europa, ¿quieres decir? Como no, digo que hablamos luego, si quieres, es que si no luego esto se eterniza y al final no hablamos solo hablamos de fútbol, ¿no? Que decía José María que teníamos que utilizar las palabras, yo creo que es fundamental. Los periodistas nos olvidamos de que utilizamos una cosa que se llama el castellano o el español, que es una herramienta fundamental para nuestro trabajo, insisto, porque si no sabemos contar las cosas es complicado que la gente nos entienda y si no sabemos utilizar la lengua, pues más todavía. Entonces nosotros en Serie y Media, desde que yo llegué, pues nos hemos empeñado en este asunto y elaboramos un primer libro de estilo en el que hablamos justamente de las palabras y ahora lo tengo aquí delante, lo estamos reeditando, vamos a sacarlo dentro de muy poco y está en nuestra página web y se puede utilizar y se puede saber perfectamente diferenciar, por ejemplo, entre discapacidad intelectual y enfermedad mental, que no todos los periodistas ni todas las personas lo tienen en cuenta, ¿no? Y es una cosa que recomiendo. Esta sensibilidad nuestra es un poco, digamos, especial de nuestra empresa, en la que lo que nos importa sobre todo es la palabra personas. A nosotros no nos gusta distinguir una persona alta o baja o rubia o morena, o que vaya en silla de ruedas o que tenga una enfermedad mental. Lo que nos importa, insisto, es destacar la palabra personas. Todos somos personas, con adjetivos diferentes. Y luego he traído una serie de noticias o de teletipos que me gustaría contarles a ustedes, porque creo que al final con la información es como se destacan las cosas, ¿no? Por un lado, hace muy poquito la ONU decía lo siguiente: la ONU alerta de que el 20% de los jóvenes tiene un problema de salud mental. El 20%. Esto es una barbaridad. Es decir, estamos hablando de una población muy importante en el mundo y en España. Es decir, estamos hablando de un asunto que afecta a mucha gente, con lo cual los periodistas también nos debería afectar. Luego me gustaría eliminar esta situación de la esquizofrenia, que al final la esquizofrenia está muy vinculada, porque los periodistas lo utilizamos mucho, los temas de sucesos, y es la típica noticia y titular que dice: un esquizofrénico ha tirado a su madre por la ventana. Y a mí me gustaría destacar aquí muchos especialistas en el que apenas un 1% o un 2% de los esquizofrénicos pueden tener algún signo de violencia, con lo cual no condenemos a todo un sector de la población por padecer una enfermedad. Luego, un ejemplo de un periódico nacional, El País, el periódico de mayor tirada de este país, valga la redundancia, pues tituló de la siguiente manera. Es un asunto al que ustedes, cuando lean el titular, seguro que se acordarán. Dice: un discapacitado secuestra a la familia de Bárcenas en su casa. ¿No se acuerdan? Este señor Bárcenas, vinculado con el PP, que ahora mismo está en la cárcel, y apareció una persona que entró en la casa de su familia con una pistola en la mano y bueno, pues así tituló El País. Repito: un discapacitado secuestra a la familia de Bárcenas en su casa. Te lees la información y en ningún momento dentro de la información, que es bastante amplia, es casi una página entera,
se explica que la persona que ha entrado en la casa sea discapacitada. Lo único que se dice es que tiene problemas psiquiátricos y bastantes antecedentes. Bueno, yo ahora con las nuevas tecnologías, que son muy sencillas, mandé un mensaje por Twitter al entonces director del País, Javier Moreno, le dije, mira, estás cometiendo una barbaridad porque este titular no se corresponde con la realidad. Cambiarlo, mirarlo tranquilamente la redacción, pero modificar el titular. Esto era la edición de papel. En la edición digital cambiaron y pusieron lo siguiente: un hombre armado secuestra a la familia de Bárcenas en su casa. Yo creo que, en fin, la diferencia es bastante evidente. Luego me gustaría sacaros otro tema que seguro que todos los que estéis aquí lo conocéis, pero la mayoría de los periodistas no lo conocemos. Titular de una nota de prensa del sector. Una organización alerta de los graves efectos de la reforma del Código Penal en las personas con enfermedad mental. Imagino que es un asunto que todos los de aquí lo conocéis. El famoso historia del Código Penal, que lo que va a hacer es que vincula la peligrosidad de una persona con trastorno mental o con enfermedad mental y automáticamente por eso le puede mantener en la cárcel. Esto lo conocéis, me imagino, ¿no? Aquí varias frases que dice: se puede prorrogar indefinidamente la detención de las personas con trastorno mental en un centro psiquiátrico o incluso en una cárcel, por artículo 33. Y esto todavía el señor Gallardón, aparte del aborto, de este tema no ha hablado para nada. La cuestión no es en función del delito, sino del diagnóstico del trastorno. O sea, que se podría privar de libertad a un ciudadano debido a la posibilidad de cometer un delito derivado de un diagnóstico. O sea, que ni siquiera el pobre hombre sabe si va a cometer un delito o no. Bueno, esta barbaridad os aseguro que prácticamente no se ha hablado de ella en los medios de comunicación. Aparte se ha pasado por encima, ¿no? Y luego hay un debate que ha comentado también José María, que a mí sí me gusta destacar, y yo sí que soy partidario de que creo que la salida de la prensa que tenemos ahora, y que muy bien decía Ángel, que dedicamos demasiado tiempo a hablar de información política y que a la gente realmente no le interesa, porque la gente lo que habla en el bar, en su casa, es de la sanidad. Sabéis que el principal problema que preocupa a los ciudadanos, incluso por encima del paro, es la salud. Es lo que más nos preocupa a todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues de eso apenas se habla, de la sanidad, de la educación, de la vivienda, de la inmigración, de la discapacidad, de la mujer, de la infancia. Solo hablamos de política. Y cuando hablamos de política, realmente lo que hablamos no es de política, sino de politiqueo, de que si uno resuelve a otro o uno sustituye a otro, y de nombres propios. O sea, que muchas veces nos interesamos de cosas que yo considero menores. Entonces, probablemente una de las soluciones para este asunto, y la ha mencionado antes José María, yo creo que pasa por el periodismo especializado. Yo soy un convencido de que incluso la formación, empezando por la formación, la Facultad de Periodismo, desgraciadamente en España, eso sería otro debate, a mí no me gusta cómo está formada, cómo se forma la gente, y lo he dicho en infinidad de facultades, y yo creo que incluso desde la propia facultad el periodista debería salir especializado, sea periodismo político, de deportes, científico, de investigación, de salud o de lo que sea. Cuanto más haga un periodista, mejor puede informar de ello. Es una cuestión evidente. Yo creo que al final, incluso parte de la crisis que estamos padeciendo los periodistas es que muchas veces hablamos de todo, intentamos llegar a todo y al final no llegamos a nada. Entonces yo creo que una de las soluciones sería el periodismo especializado y, por supuesto, contar con todos ustedes. Una de las cosas que creo que hemos avanzado en estos años de colaboración con este centro, con las hermanas y con todos los profesionales que están en esta institución, ha sido también intentar enseñarles cómo trabaja un periodista, porque a veces sí que he detectado a nivel profesional que los profesionales que estáis en estas instituciones o que estáis en otros sitios, pero básicamente el profesional del mundo de la psiquiatría y de la psicología cree que los periodistas tienen que saber cuál es vuestro trabajo diario, pero no os pasa a vosotros. Le pasa lo mismo al ingeniero de caminos, que cree que el periodista tiene que saber cómo se construye un puente o un camino, una carretera, ¿no? Entonces, ha habido quizás un intento en el que hemos intentado acercar los periodistas a la enfermedad mental y también a los profesionales, a los periodistas, para ir aprendiendo todos un poquito de todos, ¿no? Creo que una primera pregunta para seguir en este debate sería quizás que alguien le explicase a todas estas personas que, como sabéis, están especializados en el tema de la enfermedad mental, cuando os encontráis en una redacción con una noticia que tiene que ver con la enfermedad mental, ¿cómo la abordáis? ¿La tratáis como un suceso? ¿La tratáis como un tema normal? ¿Se la encargáis a alguien que tiene cierta sensibilidad en el tema? Porque obviamente
alguien que tiene cierta sensibilidad la tratará de una manera o de otra, ¿no? ¿Cómo podríais explicarles aquí al público, a los asistentes, cómo se trata una enfermedad, una noticia que tenga que ver con la enfermedad mental? Yo creo que estamos de acuerdo todos. Es que es muy distinto, claro, cuando dice los medios de comunicación españoles. Claro, los medios de comunicación españoles caben diarios digitales, periódicos en papel que esperan al día siguiente, televisiones que pongan puntos suspensivos, radios serias, radios no sé, es decir, hay tal multitud, pero a mí lo que me gustaría transmitirles, y no es para que se apiaden de nosotros, un periodista, bueno, aparte de que estamos en una situación de precariedad brutal, lo normal es que, salvo grandes medios que tienen especialistas en determinados temas, lo normal es que eso caiga al primero que pasa por allí. Esto es así. La cuestión sería cómo, siendo así, ese primero que caiga por allí tiene que estar mentalizado, posiblemente en la facultad, posiblemente con encuentros de estas características, para, lo que a mí me parece clave, elegir bien, las palabras son nuestras herramientas de trabajo, elegir bien las palabras y sobre todo procurar dejar indemnes a aquellos de los que informamos. Tenemos una cierta sensación de que, en algunos casos, que entrar en las noticias como un elefante en una cacharrería. Yo creo que a veces es preferible no equivocarse el primero y acertar el tercero o el cuarto o el quinto. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener la capacidad para manejar bien las herramientas. A mí me parece que las palabras no solo describen la realidad, también la crean. Y muchas veces cuando tú llegas a una redacción, ¿quién hace esa noticia? Pues el primero que pasa por allí, y si la redacción es muy precaria, es un señor que a lo mejor por la mañana ha estado haciendo una rueda de prensa de la construcción, al mediodía se ha ido a la inauguración de no sé qué, por la tarde otro, y luego ha hecho deportes de la ciudad. Es decir, puede haber un periodista que ha hecho 7 temas distintos en un solo día, no estoy exagerando. Entonces no podemos pedir la especialización. El problema no es que yo sea experto. Yo me acuerdo de la primera rueda de prensa que dio en San Sebastián sobre el SIDA, cuando no existía ni siquiera la palabra SIDA. El problema es que yo no puedo ser experto en SIDA. El error será que cuando salga de la rueda de prensa a la que me explican que hay un enfermo de SIDA, no lo sepa contar bien. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Preparar profesionales que tengan unas buenas herramientas de trabajo, es decir, sepan elegir bien las palabras y tengan una mentalidad de empatía, de una cierta sensibilidad. Hoy es imposible, por ejemplo, informar del terrorismo diciendo el comando actúa de forma rápida y la víctima algo habrá hecho. Eso es imposible, pero eso ocurría en los 70. Bueno, pues hagamos un poco algo parecido aquí, facilitemos las herramientas para que esa mirada con la que hoy miramos nosotros, cuando hemos entrado por aquí, nos han enseñado ustedes el centro, nosotros miramos de una determinada forma y estoy seguro que en la forma en que se ven miradas esas personas están viendo la opinión que tenemos de ellos. Bueno, pues hagamos entre ustedes y las facultades un cambio en esa forma de mirar los problemas, de abordar los problemas. Yo creo que hay mucha más sensibilidad a cabo en los periodistas de hoy que en los periodistas de hace años. Esto no me cabe la menor duda. Porque todo el mundo puede haber tenido un familiar con ese problema, porque hay un abordaje distinto de las cosas y sobre todo entre la gente más joven hay una sensibilidad, no hay la cosa esta de que el periodista es un señor que entra pegando patadas en los sitios. Pero creo que en la medida que nos faciliten la sensibilidad y las palabras, hablaremos mejor de este asunto. Y es un trabajo que hay que proponerse objetivos. Esto no sale porque sí. Esto no sale porque sí. No decir, bueno, ya por la evolución de las cosas acaban informando bien. ¿Por qué no se ponen fotografías de niños pequeños? Bueno, porque se ha enseñado que no se pueden poner fotografías de niños pequeños. ¿Por qué se pone una fotografía de una persona con un problema mental? Pues porque no se ha enseñado que esas fotografías no se ponen. Es así de simple a veces, ¿no? Sí, rápidamente, 4 cosas muy rápidas. Un poco en la medida que decía José Mari, cuando se habla de los medios de comunicación, esto es demasiado grande. Yo, mi experiencia personal, he tenido la suerte de, más allá de la opinión, de trabajar en Europa Press, donde había un servicio de salud, información, en ABC, donde había no solo un suplemento, sino auténticos especialistas, y ahora en COPE, donde estas cosas, por razones obvias, se tocan con especial sensibilidad, y he tenido esa suerte. Pero efectivamente en otros muchos sitios pasa lo que ha dicho Calleja, que es un disparate. Yo sí he tenido la suerte de, cuando ocurre algo así, derivar a la sección correspondiente y sabían muchísimo más que el propio director o responsable. Primera cuestión. Luego diferenciemos entre, no sé si llamarlo pretenciosamente, medios de élite o medios con capacidad para tener esa diferenciación y el resto. La cosa es así. Antes, en parte con lo de la política, lo he apuntado. Nos hemos pasado con el periodismo de opinión. O
sea, cuando uno pone una tertulia, resulta que el tertuliano sabe de política nacional, política internacional, toros, fútbol, psiquiatría. Joder, yo no sé por qué no nos ponen de secretario general de la ONU o de líder del Fondo Monetario y, por supuesto, de director de este centro, porque sabemos absolutamente de todo. Bueno, pues es imposible. Conclusión, hay que derivar gran parte de esa opinión con expertos. Yo, por ejemplo, hoy estábamos preparando el programa del lunes. El domingo, se cumple un año de lo de Asunta, la niña chinita de Galicia que mataron los padres, ¿no? Bueno, pues estábamos diciendo, ¿cómo vamos a tratar eso? ¿Lo tratamos en la tertulia? No. ¿Qué vamos a decir en la tertulia? ¿Qué podemos aportar? Conclusión, necesitamos un periodista que siguiera la investigación, la parte de interior de Guardia Civil del suceso. Necesitamos un psiquiatra que nos cuente, y ya lo tenemos, nuestro psiquiatra de cabecera, por decirlo así, y ya lo tenemos, que nos cuente qué se supone que pasó por la cabeza de esa madre o de ese padre, el lado científico. Necesitamos un jurista, que ya lo tengo, un catedrático de procesal, que nos cuente cuál es el procedimiento, dónde acaba esto. Entonces, ya tengo 3 especialistas, periodista, científico y juez. En condiciones normales, ¿qué pasa en los medios que decía José Mari? A la tertulia, venga para allá, todos a soltar lo primero que se nos ocurra. Bueno, pues yo creo que en eso hemos mejorado. A tu pregunta concreta de cómo se empieza a trabajar una información así, depende de donde te venga en gran medida. Si la información te viene porque estos señores, este centro o los expertos han vendido la información, te viene de una parte científica, luego va a ir a sociedad o a sanidad. Si la información te viene, que es lo que ocurre habitualmente, como un suceso, porque te viene por una nota de la policía o por una nota de la Guardia Civil o de la delegación de gobierno, va a ir directamente al de interior. Y seamos sinceros, yo el primero he metido la pata muchísimas veces. Cuando la cosa te viene por el lado judicial o policial, no tiene ese control ético que cuando te viene por el lado sanitario. ¿No tiene esa sensibilidad, quizás? Bueno, pero porque el guardia civil, el policía o el fiscal no es un científico ni es un médico. Luego, el periodista que toca los sucesos no tiene la sensibilidad del periodista que toca asuntos sociales. Es así de complicado, pero es así de sencillo. Y así funcionan los medios. Afortunadamente, en los gabinetes de comunicación de la Guardia Civil, de la Policía, también ha mejorado. Ha mejorado, claro que ha mejorado. Cuando haces la pregunta... Permíteme un segundín, José Manuel, discúlpame 30 segundos. Les voy a contar un caso muy concreto que tuvo que ver en parte con esa diversificación de fuentes. Error mío en primera persona, fue seguramente la mayor cagada periodística de mi vida profesional. Estando director de ABC, se acordarán del suceso. Una niña aparece en Las Palmas de Gran Canaria, el cadáver de una niña, un viernes. Nota de la Guardia Civil. La niña no estoy culpando a la Guardia Civil, porque la culpa fue mía. Nota de la Guardia Civil. La niña fue violada, asesinada, detenido la pareja de la madre, que no era el padre, sino el nuevo novio de la madre, familia desestructurada. Este sujeto con antecedentes de abusos sexuales pasa a disposición judicial. El juez ordena su arresto inmediato y su prisión absolutamente incondicional, con informe forense de que la niña había sido violada, etcétera, 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 y la foto del tío saliendo esposado del juzgado en Las Palmas de Gran Canaria. Condenado ya. Vamos, condenadísimo. Yo publiqué en portada del ABC la cara del tío, con una mirada brutal al fotógrafo en la puerta del juzgado, y dije, los ojos del asesino. Al día siguiente por la tarde, sale una nota en este caso, del juzgado que se había dado el anatómico forense, diciendo que la niña no había sido violada y que él era puesto en libertad automáticamente porque no había ni restos de semen ni tenía ninguna relación con la muerte de la niña, que fue una muerte natural. Jope. ¿Qué hice? Pues hacer un videoblog automáticamente pidiendo disculpas y que metió la pata. No es un caso de enfermedad mental, entiéndanme, pero para que vean cómo se gesta una noticia por esa trepidación, pero es que en muchas ocasiones la fuente, ¿cómo no iba a ser el asesino si hasta la Guardia Civil te dice que el semen era el suyo? Y resulta que no tenía ni semen la niña. Bueno, pues fue así de terrible, ¿no? Y así de mal hacemos nuestro oficio o se complica la cosa. Perdona, ¿eh? No, me parece interesantísimo. Y aparte, en su honor,
que no siempre ocurre, porque luego los periodistas tenemos un problema, es que no rectificamos. No rectificamos. Unos más que otros. Digo, en general, nosotros somos muy buenos, somos buenísimos. No, pero en general es un defecto que pasa en la profesión española, en el que, pues eso, el ABC publica una cosa en portada y luego se olvida. En Francia está regulado que si alguien se equivoca sale también en la primera página, no sale en la página 24, cuadrito derecho al fondo a la izquierda. No, sale donde se ha equivocado, efectivamente, en Francia. Y aquí no nos equivocamos. Yo, de hecho, que durante mucho tiempo durante 4 años fui director de comunicación de un ministerio, yo me partía de risa, porque le decía a los periodistas, oye, ¿has visto lo que has publicado hace 15 días? No el día anterior, no, hace 15 días, ¿has visto lo que has publicado y lo que es real? Os aseguro que la mayoría no coincidía con el titular de entonces, ¿no? Volviendo a tu pregunta, Paco, de cómo hacemos. Bueno, pues aquí, sintiéndolo en el alma, aquí hay que hacer un poco, como decía Ángel al principio, autocrítica a todos. Nosotros y vosotros, por decirlo así, ¿no? Es decir, lo que tiene que saber la persona que va a mandar una nota, y eso Laura lo sabe, es a qué medio de comunicación lo dirige. No es lo mismo la COPE ABC que el Diario de Palencia o que un diario digital o que la televisión local. Para empezar, no tiene nada que ver el lenguaje radiofónico con el de un periódico, con el de un digital, con el de la televisión. Punto primero. Segundo, no tiene las mismas consecuencias. No es la misma forma de tratarlo. Con lo cual, esa persona tiene que saber a dónde se dirige. Entonces, tiene que hacer un estudio, y esa viene la segunda parte. Se necesitan, perdonarlo, creo que también lo avanzó antes Ángel, se necesita personas expertas en comunicación en los organismos, o en las entidades, o en las asociaciones. Yo vengo ahora mismo, que también colaboro con el CERMI, el mundo de la discapacidad, que hoy hemos decidido en el jurado los ganadores de los premios CERMI de este año. Y allí están todas las asociaciones. Nosotros fomentamos de que, por favor, tengan gente experta. Laura colabora en nuestro libro de estilo que vamos a sacar dentro de poco. Pues esa gente experta que sepa cómo enviar esa información. Porque además no es lo mismo enviársela al director que enviársela al redactor. Os aseguro que los redactores tienen un poder extraordinario. Ángel, que ha sido jefe, sigue siendo jefe. José María, que ha pasado por distintos sitios, yo ahora soy jefe, yo no tengo ni idea de lo que está publicando en mi agencia ahora mismo. No tengo ni idea, más o menos sé un poco los temas generales, pero yo a letra pequeña no la sé. Entonces me llaman a mí y me dicen, oye, que has publicado una barbaridad. Digo, primero dirígete al redactor. El redactor tiene un poder extraordinario. Extraordinario, porque él mismo titula, le corrige un redactor jefe y le mira el titular por encima, pero un redactor prácticamente, cuando le corrige, da el botón y aquello va a un teletipo o a una radio o a un periódico. O sea, el redactor tiene un poder extraordinario, con lo cual hay que ir a la base, a explicarles con este tipo de jornadas, de encuentro, de reuniones con ellos, de cafés, de mucha reunión. Yo sigo creyendo, en la era esta de Internet, sigo creyendo mucho de que nos tenemos que conocer. Yo tengo que conocer a mi fuente, yo aunque sea director quiero conocer a mis fuentes y estoy con ellos y me voy a 20 sitios y a un café y a otro, porque si no, en fin, no percibo la realidad. Y un redactor tiene que hacer lo mismo, percibir la realidad, con lo cual ahí, insisto, hay que ser muy profesional tanto en un lado como en otro. Déjame un matiz muy pequeño. Una de las cosas que está ocurriendo hoy y que domina prácticamente los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones, con esa inmediatez, es la urgente necesidad de encontrar culpables. Si se busca un culpable, parece que se encuentra una cierta descarga de la pena. Tiene que haber un culpable que nos alivie de la pena. Y esto vale para el accidente de tráfico, para la persona que es médico y en un hospital de Madrid, se lía a puñaladas. Estamos un poco en una, creo que tengo autoridad además para decirlo, de entronización de la víctima, ¿no? Entonces la víctima, en cuanto se convierte en víctima, es muy buena, y el victimario al que decidimos que es victimario, aunque todavía no haya habido juicio, tiene que ser forzosamente malo. En el caso de Rocío Baninkoff, por salirnos si quieren un poco de esta historia, hay una demanda social de encontrar un culpable, y eso activa desde la Guardia Civil hasta los medios de comunicación en una especie de carrera trepidante, urgente, es decir, ya tenemos culpable, todos tranquilos. Imagínense qué información estaríamos dando de la niñita esta asesinada presuntamente por sus padres si no hubiera un culpable. La sensación de desamparo, de vacío en la sociedad, ¿cómo es posible? Ocurren estas cosas si no hay culpables. Aquí pasa un poco lo mismo. Hay un médico que se lía puñaladas en un hospital y automáticamente decimos, el culpable es ella, su jefe inmediato, el otro, establecemos un catálogo de culpables y ya con eso parece que echamos de comer esa información a la gente y la gente parece que se queda ya más tranquila y entra en una fase que es tremenda, que es venganza contra los culpables, porque las leyes son muy flojas, porque es que esto no puede ser. Este es un poco
el eje en el que nos movemos. Y yo creo que está afectando con esa urgencia televisiva, que es muchas veces la televisiva, pero también con Internet, tanto a la propia policía como a los medios de comunicación. Parece que es que si no hay, hace no mucho tiempo, un accidente de tráfico en Palencia, una familia que vivía en Vizcaya, que vinieron a las fiestas, que fueron a pasar por un puente que no estaba adaptado, que venían de madrugada, tuvo un accidente, allá apareció el presidente de la Diputación y prácticamente el culpable del accidente era él, que no digo que no haya culpa de la Diputación por cómo están las carreteras, o dejen de estar, pero no puede ser tan automático, ¿no? No puede ser el presidente de la Diputación de Palencia el culpable de que una gente haya tenido un accidente en la carretera de Palencia, pero automáticamente tendemos a buscar culpables y los medios de comunicación a darlos, a ofrecerlos. Yo creo que esto se produce porque estamos ahora mismo en un momento en que parece que necesitamos conocer el asunto al segundo. O sea, pasa algo y ya necesitamos una explicación, que es, por supuesto, gracias a Internet, que ha sido un avance, pero también tiene muchos defectos, y por supuesto las redes sociales. Las redes sociales hacen un daño brutal, pero es que están. O sea, Twitter no es una cosa que no existe, ni Facebook, ni LinkedIn, ni estas cosas, ¿no? Es decir, es algo que existe y ya necesitamos una explicación. Se muere el presidente del Corte Inglés, y por supuesto necesitamos saber quién es el sucesor. Se produce un suceso, un accidente, y necesitamos saber, pero inmediatamente. O sea, no, esta mañana yo mismo también me he equivocado porque al principio el resultado de Escocia, todo el mundo estaba pendiente esta mañana de Escocia y todo el mundo nos queríamos levantar a las 7 de la mañana, algunos se han levantado a las 3:30, tipo de Ángel, ¿no? Y el pobre está aquí desde las 3:30 levantado. Y si algo así no es que me aburra, y todos queríamos saber cuál era la diferencia, y al principio la diferencia creo que eran 8 puntos. Y yo lo 11, han llegado a dar 11 puntos. Y luego eran 11, yo al principio lo publicaba rápido. Pues ha habido una diferencia de 8 puntos a favor del no. Todos estábamos persiguiendo ahí rápidamente. Pues tranquilidad, porque al final hay una nota oficial y es la que nos va a dar la información. O sea, que nos falta un poco de reposo a las cosas que pasan y sobre todo la explicación, porque todos y cada uno de vosotros necesitáis respuestas. Y los periódicos os la damos de manera inmediata. Entonces hay veces que en esa inmediatez nos equivocamos, tenemos que reposar un poco, que por eso también la información tiene esa validez. Y por eso yo reivindico el papel del periodista. El periodista hoy en día es fundamental, porque hoy necesitamos más información que nadie. Necesitamos que un periodista nos la explique, nos la triture y sepa decirnos qué es lo que está pasando. Y necesitamos un profesional de la información que haga eso. Si no lo hace, mal asunto tenemos, ¿no? Simplemente por una cuestión de orden, no sé si generamos demasiado debate y mucha polémica, pero las preguntas también estamos dispuestos a escuchar preguntas por parte del público. Y vale, me pedía primero la pregunta Laura, usted y usted. Nada, era hablando sobre el tema del lenguaje y demás, además del libro de estilo de Servimedia. Reafes también hicimos en su día, soy consciente que necesita una actualización, una guía de estilo de cómo tratar la salud mental y la enfermedad mental, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos muchas veces, los periodistas no tienen tiempo de profundizar en el tema, de aproximarse, o cuando ya tienes un contacto con un periodista cambia de sitio o el periodista directamente desaparece, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, intentamos dar esa herramienta y, por otro lado, convencer al movimiento asociativo de que la comunicación es una inversión, que no es un gasto. El movimiento asociativo son muchas asociaciones muy chiquititas con un presupuesto mínimo y a lo mejor prefieren tener un psicólogo que tener un periodista contratado, ¿no? Pero estamos intentando convencerles de eso para que hagan ese ejercicio proactivo y también de retén de alguna manera, porque en el movimiento asociativo cuando ocurre algo con medios de comunicación, la llamada confederación de tenéis que quejaros hasta el presidente del gobierno es inmediata. Entonces yo quería también preguntar, si me permites, por supuesto, si es efectiva la técnica de la queja, ¿no? Bien hecha, la queja bien hecha, ¿no? En la solicitud de rectificación o de aclaración, no hablo de la pataleta o del poner a parir a través de las redes sociales a un medio de comunicación. Porque también es cierto que además, y esto autocrítica para movimiento asociativo y para causas sociales, estamos aquí hablando de enfermedad mental, pero es que hay colectivos chopocientos. Yo creo que la queja argumentada y razonada hay que hacerla siempre.
de oficio prácticamente. ¿No rompe relación? No, vamos a ver. O sea, puede aquí ser bien recibido. hay que tratar, lo que no puede ser es que se nos siga viendo a los periodistas como que hay que llevarse bien con ellos, ¿no? Hay que llevarse bien con ellos porque igual se puede meter contigo, que es un paternalismo, bueno, parto de la base que hay gente de la profesión que no tiene arreglo, como en otros tantos sitios, pero quiero decir que lo normal es que si usted ve una información que no está bien hecha, que no está... Hable usted de igual a igual, argumentadamente, razonadamente y explicando las cosas y facilitándole la información, y yo creo que una actitud que siempre va bien, es decir, y estoy a tu disposición para explicarte cualquier cosa, posiblemente tú no tienes ninguna obligación de ser especialista en esto, pero hay una serie de palabras que se pueden emplear, otras que no. La queja razonada, argumentada y bien planteada, yo creo que hay que hacerla siempre. Yo creo que la diferencia entre medio serio o ético y no, aquí viene que ni pa'l pelo. Yo he tenido la suerte, quiero pensar, que trabajo en medios con ética y con profesionales con ética. Esa es la clave. La queja hay que hacerla siempre y en función del medio, si tiene ética o no, funcionará o no funcionará. Pero de entrada no pierden nada por hacerla, primero. Segundo, yo les cuento una anécdota. En quinto de carrera, el profesor de ética en la Complutense llegó y dijo: este es mi libro. El que lo compre, el día del examen, lo pone en la mesa, yo hago una seña en el examen y ese aprobado. Y yo me quedé así, no me acuerdo, si no fui en la vida. Me compré el libro y acabé. No volví a pisar la facultad, por supuesto. No es tan malo ahora. No, pero palabra de honor, eso me pasó a mí. Yo decía, y este es el de ética. Pues ¿cómo será? ¿Cómo será el de sucesos? Pero en fin. Y luego, volviendo un poco al asunto del lenguaje, yo creo que hemos mejorado mucho. Socialmente seguimos cometiendo tropelías, pero los medios hemos mejorado mucho. Y eso ha sido a base de protestas y de quejas. ¿Cuántas veces en una tertulia hemos dicho, este es subnormal? Hombre, por favor. Pues cada vez lo decimos menos. O este flanito, este es anormal. Joder, con perdón de los anormales y de los subnormales, que probablemente son bastante mejores que a quien nos estamos refiriendo. Porque eso lo hemos dicho, eso ya da yo, pudor, por opinión lo menos. Y tertuliano, ya nos cuidamos mucho decir esas cosas. Como nos cuidamos mucho porque hemos aprendido a tratar la violencia contra las mujeres, como nos cuidamos mucho porque hemos aprendido a tratar a los niños, salvo la basura, que existe siempre y va a seguir existiendo, pero eso forma parte de la vida. Eso forma parte de la vida. Yo creo que sí, yo creo que la queja tienes que hacerla, igual que la denuncia, como unos chicos este verano, lo he visto, unos chicos con una enfermedad mental, que les echaron del hotel, de una discoteca, de un hotel, y la denuncia y la queja hay que mantenerla en primera línea. No debéis bajar la guardia. Cuanto bajéis la guardia, porque además el problema es que hay tantas informaciones al cabo del día, tantas noticias, que como no estés ahí tú peleando, pasas al olvido. Damos turno al público. Buenas tardes, yo me llamo Manuel Martín, soy psiquiatra. Quiero agradecerles su presencia aquí y quería plantearles dos asuntos. Uno, su opinión. ¿Realmente piensan que la sociedad tiene una actitud distinta o que estaba cambiando hacia la enfermedad mental más allá de emplear un lenguaje políticamente correcto? Yo tengo mis dudas de que realmente la sociedad sea cada vez más tolerante y más integradora. O sea, creo que de alguna forma asumimos que cada vez tenemos que ir mejor, pero hay veces que igual no vamos siempre a mejor y podemos ir a peor o estar estancados. Y segunda, a los profesionales, siempre que nos han hablado de comunicación, etcétera, nos dicen, ojo con los periodistas. Te pueden llevar a donde tú no quieres, te pueden meter en un compromiso. Y quería plantear, ¿esto es así? O sea, los periodistas quieren llevarnos a donde y decir lo que no queremos, o realmente podemos ir a un diálogo con un periodista con cierta franqueza, porque nosotros también pasamos por expertos, pero eso no quiere decir que seamos omniscientes, hay muchas cosas que no sabemos. Podemos decirle a un periodista tranquilamente, pues es que no sé, y el periodista puede decir, el doctor tal no sabe. Bueno, o sea, ¿hasta qué grado de franqueza se puede tener? Bueno, depende, con estos... Si me permite mi experiencia, volvemos a lo de antes. ¿Usted es capaz de decir que todo el colectivo de los psiquiatras son éticos y están suficientemente formados y cumplen las normas? Seguro que no.
Pues imagínense nosotros. ¿Todos los guardias civiles son gente decente? Pues no. ¿La inmensa mayoría? Por supuesto que sí. Pues eso pasa con la fontanería, con los albañiles, con los médicos, con todo en la vida. Y en los periodistas a lo mejor más, pero también pasa. Luego yo, miedo los justos. Esto, si me permiten, todas las señoras, esto es como lo del chiste del dentista, ¿se lo saben? El chiste del dentista es cuando uno va al dentista, te pones en el potro de tortura y el dentista hace... te va a meter el torno, entonces coge el paciente y le coge al dentista por donde se coge a los dentistas y le dice, a que vamos a llevarnos bien. Bueno, pues en esto es una relación de do-des, doctor. Tenemos que llevarnos bien, porque nuestros clientes es la sociedad a la que tenemos que informar bien, vuelvo a la ética, y su mensaje tiene que llegar bien a la sociedad. Luego es una cuestión de que nos relacionemos, es trascendental. Y otra cuestión que me parece muy importante. Decía esto al principio, ¿esto va cambiando socialmente? ¿Los periodistas también vamos cambiando en este sentido? Yo creo que sí, yo no soy tan pesimista como usted. Los periodistas cambiamos, y lo hablábamos antes en el tren, cuando nos vemos afectados, cuando somos protagonistas de la noticia. Por desgracia, los periodistas empezamos a hablar de otra manera, salvo las víctimas. Empezamos a hablar de otra manera del terrorismo cuando empezamos a ver a las orejas al lobo. Y la sociedad española empezamos, y empezaremos mejor, a hablar bien del problema mental cuando nuestros padres tienen Alzheimer en inmensa mayoría, y antes no. Cuando cumplamos el axioma que dicen los expertos, y usted lo sabe mejor que yo desde el punto de vista estadístico, de la cantidad de gente que va a haber con Alzheimer o con enfermedades neurodegenerativas, con el problema psiquiátrico que ello conlleva, en los próximos 50 años, que es infinitamente mayor que el que tenemos ahora mismo. Bueno, pues iremos aprendiendo, y yo estoy convencido que ahora mismo, al igual que los medios no decimos subnormal para descalificar a alguien, ni mongólico, qué palabrita, es que escuece hasta decirlo. Bueno, pues yo quiero pensar que nosotros cambiaremos y que la sociedad también. A lo mejor a la fuerza, y porque somos protagonistas de la cosa, por desgracia, pero yo ahí sí quiero ser más optimista que usted. Yo creo que sí se ha avanzado considerablemente, ¿no? Hace media hora, en términos históricos, las cárceles estaban llenas de gente que no tenía que estar en las cárceles, que eran enfermos mentales que no tenían que estar en la cárcel y estaban en la cárcel, porque no, digamos, no se sabía qué hacer con ellos. Hoy sigue habiendo gente que está en la cárcel y no tendría que estar en la cárcel porque es otro tipo de problema el que tiene. Seguro que también, pero en muchísima menos proporción. La consideración social, hombre, yo recuerdo de pequeño que al psiquiátrico de Valladolid se le llamaba la Casa Amarilla y que la forma de hablar de la gente que podía tener un problema mental era completamente distinta de la que se tiene ahora. A lo mejor no hemos avanzado todo lo que teníamos que avanzar, pues seguro que sí, pero que este país ha cambiado mucho y para bien en muchas cosas en muy pocos años. Esto yo creo que frente a esta especie de masoquismo en el que estamos establecidos hay que dejarlo claro. Se ha avanzado muchísimo y hoy hay una generación de gente joven, de periodistas jóvenes con otra sensibilidad, con otro lenguaje, con otros valores, con otras ideas. Cuando yo era pequeño salía la gente a cantear perros y hoy a los chavales jóvenes la relación que tienen con los animales no tiene nada que ver. Quiero decir que ha avanzado muchísimo este país. Lo que usted plantea, pues claro, es que depende mucho de los medios. Aquí hay periodistas capaces de secuestrar literalmente a la mujer de un paisano acusado de haber asesinado a una niña, una mujer que tenía evidente problema mental, sacarle una entrevista y tenerla secuestrada, literalmente, para que no lo consiga otra televisión, y contra eso no podemos combatir, esto es como la ley de la gravedad, o podemos combatir con el Código Penal, no sé cómo decirle, y habrá periodistas, yo he llevado decenas de veces a Rojas Marcos, oiga, explíqueme esto, porque ¿cuál es la clave? En la medida que no podemos saber de todo, llevemos a la gente que sepa de las cosas y que las sepa contar bien, que esta es la otra parte, igual un poco en el medio de comunicación no se trata de que usted pues haga 7 oraciones subordinadas, sino que sea capaz de comunicar la idea que usted tiene de forma eficaz en 2 frases más o menos ágiles. Que este es un poco el juego a lo mejor en el que tienen que entrenarse ustedes, ¿no? Los periodistas yo creo que cada vez tenemos más expertos en los programas, cada vez llevamos más gente que nos explique lo que pasa. En los medios serios. En los medios serios, los periodistas serios en los medios serios, claro. Incluso los periodistas serios en los medios no serios. Hay un esfuerzo por llevar expertos y entonces a lo mejor ustedes yo creo que se tendrían que quitar esa actitud defensiva y posiblemente darse cuenta que esto es un juego, por así decir, en el que de ustedes se espera algo.
que no es ni que nos riñan, ni que estén enfadados, ni que echen una pelota mediana, sino que se sometan su conocimiento y su ciencia a una forma de vulgarizar, de explicar las cosas bien. Véndanse. Sí. Eso es Dos cuestiones. Una, objetivamente se informa más que antes, y yo creo que mejor. Y Laura puede dar los datos de qué cantidad de información se hizo, por ejemplo, el año pasado sobre la enfermedad mental. Casi seguro que más y mejor. El Día de la Enfermedad Mental, el año pasado, hubo programas en cadenas de radio, salió su presidente, salieron especialistas y se informó bastante mejor. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente lo que estamos diciendo aquí hay que diferenciar, hay una cosa que se llama periodismo espectáculo, que se produce en las televisiones. Esto es una realidad. Es decir, las televisiones, hay determinados programas que lo que hacen es espectáculos. O sea, la televisión ya no informa, forma y entretiene, como nos decían en el origen, sino que hay televisiones determinadas en la que, para empezar, el informativo ya es casi una sección de sucesos, como en mi época del caso, que no sé por qué lo dejé aquello y no me dediqué a hacer informativo de televisión, y segundo, que hay programas que son meramente espectáculo, y que el otro día una televisión, en la que yo colaboro en la pública también, que colaboro en las mañanas de la 1 y algún día en 24 horas, pues se estaban peleando por el testimonio de una señora, precisamente de aquí, de Zamora o de Palencia, porque estaba reivindicando que había a su hermana estaba abandonada y la habían asesinado hace 14 años. Y venía de Antena 3, que le habían pagado el viaje. Y nos estamos peleando por ese espectáculo. Entonces, ese es el problema. Y estamos generando un daño, esa televisión está generando un daño al periodismo brutal, porque eso no es periodismo, no, eso es otra cosa. A los ciudadanos. No, a los ciudadanos. Claro. Ya, no, claro, evidentemente. Los periodistas nos dejamos de ser ciudadanos y además incluso generamos un problema. Sí, pero, entonces, ahí, tienen una audiencia alucinante. Bueno, pues luego la culpa es compartida entre la tele y el que lo Ángel, ve. Eso de que la audiencia pide ese tipo de programas y los programadores dan ese tipo de programas, yo no me lo creo. No me lo creo porque al final eso es lo más sencillo. Lo más sencillo es poner sangre en televisión. Eso es lo más sencillo para hacer. Pero si tú haces un buen programa de televisión, si se hace bien y se produce bien y con una idea original, tiene tanta audiencia como otro. Hay series de televisión que son muy buenas, igual que en este país no se leen libros, pero de repente aparece un libro y se vende un montón. Un tal Harry Potter, pues de repente vende millones de ejemplares. Y los niños han aprendido a leer con Harry Potter. Habrá gente que no le guste, pero gracias a ese libro se lee. La gente no va al cine, pero salen los vascos y resulta que todo el mundo vamos al cine. Qué bien, los vascos, lo has dicho muy bien. ¿Vale? Te has equivocado muy bien, los vascos. Por eso lo he hecho. Entonces te quiero decir que, claro, lo fácil es hacer eso, pero lo difícil es conseguir una idea original, diferente, venderla bien, contarla bien y que la gente la aprenda. Pero ese tipo de espectáculo es el que nos hace mucho daño y el que te puede engañar. Porque hay veces que lo que se hace es que se hace un guión y en ese guión se pone tu nombre. Y tú eres parte del guión, no controlas el guión. Con lo cual hay que saber diferenciar muy bien a dónde vas. Por orden, había ahí un caballero, luego está esta señora, el caballero y aquella chica de allí. Pero si no te importa, por ir por orden... Sí. Aquí, ese sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría hacer un par de comentarios que me surgían al hilo de su primera presentación, de lo que han comentado. El primero es respecto al uso del lenguaje. Yo no sé si esto es una idea errónea mía, pero yo como ciudadano, no como profesional de la salud mental, yo soy psicólogo, considero que los periodistas tienen que hacer un uso más riguroso del lenguaje y espero un uso más riguroso por parte de los periodistas que la mía propia. Relaciono eso primero con utilizar los diagnósticos cuando aparecen noticias de asesinatos, homicidios, cosas escabrosas, porque siempre hemos comentado, ¿no?, que, por ejemplo, no pone un diabético asesina a su madre y pone un esquizofrénico. Lo que decían de que muchas veces faltan expertos, mi primer comentario, mi primera pregunta es, cuando se utiliza ese diagnóstico, ¿es porque detrás el periodista, la redacción, el medio de comunicación que sea, considera que ese diagnóstico tiene relación o por qué se utiliza ese diagnóstico? Segundo, también respecto a lo de partido esquizofrénico, yo trabajo en Santander, voy a hablar del periódico que más se vende en Santander, que es el Diario de Montañas. Salvo cuando hay noticias explícitas de salud mental, yo he visto muchas más veces términos de salud mental relacionados con deporte que con cualquier otra cosa. En mi familia, yo soy el único que trabaja en salud mental, en mi familia nadie utiliza esto. Nadie dice, ayer el Madrid tuvo un partido bipolar, no, o jugaron bien o mal, pero
Entonces, otra cosa que también me surgía era, cuando la prensa o los medios de comunicación hacen esto, ¿recogen opinión o crean tendencia? ¿En qué punto? Cuando yo leo en el diario Montañés, porque lo he leído, el Racing de Santander tuvo un partido esquizofrénico. ¿Recoge opinión? ¿En Santander nos expresamos así? ¿O se crea tendencia? Y mi segundo comentario era respecto a lo de que nos vendamos. Yo la principal dificultad que veo es que al final la normalidad no vende, ¿no? Yo considero que mañana en ningún periódico, digo yo, aparecerá que un psicólogo llamado David acudió a unas jornadas en Palencia y se fue para su casa. ¿Eso no es noticia? Si yo ahora me levantase y matara a 5 personas, probablemente mañana era primera página. No, pero hazlo más tarde, hazlo más tarde. Si matar a 5 personas, mira para atrás. ¿Vale? Por lo menos cuando os hayáis ido vosotros. Eso. Vale. Luego ya lo contaremos, pero no lo sufriremos, ¿no? Entonces, quiero decir, yo en el trabajo diario que tengo con las personas, con los usuarios que tienen esquizofrenia, lo que puedo vender es normalidad. No, afortunadamente nunca me ha tocado vender nada escabroso. Y lo que sí podría vender es normalidad. ¿Cómo vendemos normalidad? Mira, la normalidad no es noticia. La normalidad no es noticia. Y si empezamos porque lo más importante en el periodismo son las noticias, después de las noticias viene la opinión, el análisis y los expertos. La normalidad no es noticia, pero no es que sea aquí. O sea, es que, por desgracia, en Ucrania siguen pegándose tiros. Pero fíjate a dónde hemos llegado. Es tan normal que ya no aparece ni en las portadas, ni dentro casi. Que tú hayas venido aquí, o que aquí estéis un montón de personal del mundo sanitario, pues no es noticia. A lo mejor sí es noticia en Palencia que hayamos venido nosotros 4. Seamos sinceros, es así. ¿Es noticia que tú mates a 5? Joder, pues sí. Pues claro, pero ¿es noticia que un perro muerda a un niño? No. ¿Es noticia que un niño mata a un Doberman a mordiscos? Pues seguramente sí. Pero es que al revés ocurre, también es noticia, pero ocurre con mucha más frecuencia. Seamos sinceros. Por lo tanto, no nos pasemos, no vendamos tanta normalidad porque a lo mejor no interesa. Pero un matiz, en la línea que decías tú antes, lo de venderse, posiblemente si usted o el grupo de psicólogos en el que usted trabaja ha atendido durante un año a 3.000 santanderinos con un resultado estupendo, es decir, ha hecho algo positivo dentro de esa normalidad, no sé en dónde trabaja usted, pero el Departamento de Psicología del Hospital de Valdecilla durante un año ha atendido a 3.000 personas con un resultado estupendo porque entraron así y salieron mejor. Eso es a lo mejor lo que tienen que hacer ustedes para esa normalidad, que no va a ser noticia cada día, pero sí puede ser noticia cuando se dice el grupo de Valdecilla líder en trasplantes de no sé qué, ¿no? En este caso concreto, pues el grupo de psicólogos donde usted trabaje ha conseguido que, intervención de uno de ellos, pues sí, yo realmente entré aquí en este servicio en un plan que estaba mal y ahora me encuentro mucho mejor. Eso también, si ustedes lo saben vender bien, o si ustedes lo saben explicar bien, no me gusta la palabra venta, si lo saben explicar bien, algún medio va a poder hacer un hueco a eso, porque sí que también hay que jugar con un cierto chauvinismo de los medios. Desde luego en el País Vasco, cualquier cosa que hubiese ocurrido en el País Vasco, daba igual Euskalpiel que Sociedad Gastronómica, con que llevase Euskal por delante, era automáticamente entronizada. Entonces, cualquier cosa que hables de un esfuerzo colectivo, positivo, eso, siendo normal, puede ser noticia. Mira, lo de generar tendencia que decías, que el periodista se le haya ocurrido titular por ahí, pues le habrá hecho gracia al redactor jefe y ha dicho que vale, que adelante, pero vamos, no es porque lo haya oído, o sí, no lo sé. Por comodidad, porque ha usado otro antes la palabra y la usa él. Es tan casual y tan variopinto el titular de un periodista, pues que hay veces que no corresponde con la realidad, simplemente quiere ser diferente y gracioso y lo pone ese título, ¿no? Igual que todavía lo siguen diciendo algún político. En Canarias hace poco lo dijo uno, ¿no? Sí, esquizofrénico. Sí. Y luego yo una cosa que os recomendaría, yo lo he dicho, pero mira, hoy en día la comunicación es absolutamente esencial. Aquí ahora mismo estamos comunicando, nosotros por nuestra parte y tú por la tuya. Yo creo que en todas las facultades debería existir la comunicación, en todas las facultades, no solo en la de facultad de comunicación o de información, que depende de donde sea, se titula de una manera o de otra. Y yo, de hecho, recomendé a los decanos de medicina y le dije, vamos a ver, la persona que más comunica en el mundo no es un periodista. La persona que más comunica en el mundo es un médico. Y si un médico no sabe comunicar a un paciente qué le está pasando, pues tiene un problema, el médico y el paciente, especialmente el paciente. Y en tu caso, exactamente igual. Con lo cual yo creo que debería haber un máster, una formación, un curso, algo, para vender lo que te están diciendo. Es decir,
tú y tus compañeros pues hacéis un trabajo y vender a la prensa lo que estáis haciendo, que puede ser positivo o negativo. Lo que importa es un dato, una información, una historia personal, es decir, contar cosas que al final los periodistas compramos, entre comillas, siempre. Todo el día estamos comprando y vendiendo. Y a todos nos gusta... Eso es argot, ¿eh? No sí, quiere sí, decir que... de información. O sí. Hay que explicarlo. Bueno, efectivamente, es metafóricamente, ¿no? Pero que te digo que todos los días hay que rellenar un periódico, todos los días hay que rellenar un informativo de la radio, todos los días hay que rellenar un boletín de una televisión. Eso todos los días. Y se rellena de cosas que pasan. Y el que lo vende mejor, pues lo cuenta mejor. A mí el otro día me llamó un tío y me dice, oye, mira, te voy a contar una historia de una nueva aplicación informática que es cuando quedamos los amigos, no se lo habréis visto, pues salió al final en la tele, cuando quedamos los amigos siempre hay el tío que se va sin pagar, ¿no? Siempre está el simpa, ¿no? El tío que se quedan 10 amigos, hay 3 o 4 que pagan y los otros que no pagan, ¿no? Entonces ha creado una aplicación informática en la que simplemente con un cacharro, con un iPhone, te lo bajas y llega a los 10 amigos, quedas en el restaurante y dices, oye, págame. Y entonces, mediante la aplicación, y tiene una conexión con Telefónica y con la Caixa, y se paga. Se paga los 10 euros del menú, o los 20, o los 50. Bueno, pues eso que parecía una chorrada, fíjate qué tema, ¿no? O sea, salió en todas las televisiones el otro día. Y yo cuando me lo dijo, ayer, a mí me lo dijo la semana pasada, cuando me lo dijo dije, joder, esto puede triunfar, macho. O sea, te voy a mandar a un tío para que haga un teletipo de esto. ¿Sabes? Entonces te quiero decir que también todo el mundo tiene que pensar que lo que hace hoy en día tiene que saber contarlo. Manuel, quiere contestar Laura y seguir usted. Amable. Yo entiendo lo que quieres decir con lo de normalizar o que todo lo que hacéis con las personas con enfermedad normal es algo normal y que son normales. Sí, yo eso lo entiendo. Pero hay que buscar, ellos, como le decís, las perchas, ¿no? Buscarle el Día Mundial de la Salud Mental es una buena percha, es un avance con el grupo es una buena percha, el contar la historia humana de las personas que forman parte del grupo es una buena percha y sobre todo en... Datos, los periodistas les encantan los datos, y eso es una cosa que me tiene alucinada, ¿no? Pero a lo mejor luego no tienes contenido... Bueno, de hecho hay una cosa, perdona, ahora mismo hay una cosa de moda, y que no es ninguna tontería, que se llama periodismo de datos, que se inventó hace 50 años por un tal Philip Meyer, pero ahora mismo está de moda. Y de hecho ha salido un montón de investigación de dinero de gente que tenía en Suiza a través de un periodismo de datos. Y sobre todo en sitios pequeños, o sea, en Santander, que yo creo que llenar un periódico local es difícil, de información interesante, tenéis normalmente mucho espacio, o sea, se hacen... Hay que ser proactivo. Exactamente, hay que ser proactivo, hay que llamar por teléfono, hay que mandar cosas, no hay que firmar las notas de prensa, hay que aprender 3 o 4 cositas para ligarse, nosotros decimos siempre ligarse al medio. 5 segundos rápidamente. Tú fíjate la cultura mediática, que es la que hace falta, no para este lado que también, sino para vosotros que seguís la fuente, en este caso los psicólogos en Santander o tú. Fíjate la cultura mediática en Estados Unidos con la que hay aquí. ¿Aquí hay alguien de las fuerzas de seguridad o Guardia Civil o Policía ahora mismo? Bueno, voy a poner un ejemplo, pero me lo corroborarán o no. Había alguien, no sé si está en bueno, la sala, es igual. Cuando ocurre un suceso, como esta noche pasada, un tío de 51 años que ha matado a 6 chavalines, a sus nietos, en Estados Unidos. Bueno, cuando ha salido el portavoz de la policía, el sheriff del condado, que es como el comandante de puesto de la Guardia Civil, no estamos hablando del ministro del Interior, bueno, hay algunos que casi mejor que no salgan, pero en el caso concreto de este agente de policía, que era el jefe de tal condado en un municipio de Florida, comunicaba el tío como Obama. A ese señor le han enseñado a hablar, le han enseñado a transmitir mensajes. En España, a la Guardia Civil, a la policía, a los militares, ya se les está formando. Y hay una diferencia, hasta hace muy pocos años, como pasar algo en Aguilar de Campo y saliera el comandante de puesto, madre mía, en mi vida la que podía liar. Bueno, ya no. Ya hay un portavoz seguro de la Guardia Civil en la comandancia correspondiente que sabe de medios y es él o normalmente que da la cara y te cuenta la cosa. Y eso es formación de portavoces, formación de comunicación para vender, transmitir el mensaje. Fundamental. ¿Estaba esta señora? Estaba hablando el doctor que ha salido hace un momento referente a cómo nos ven o cómo nos tratan, digamos, a los pacientes de atención psiquiátrica.
estábamos nosotros colaborando con el día de la esquizofrenia, cuando todos los puntos de Castilla y León nos reunimos en un lugar. Estábamos en León, íbamos hacia la catedral, cantidad de usuarios y colaboradores con las pancartas y demás. En un momento dado, pues la comitiva se paró, que es normal, nos paramos, al lado mío íbamos todos los de Palencia, pues más o menos en grupo, y estábamos muy cerca de la acera, y un matrimonio muy bien preparado, digamos, pues le dijo ella a él: ¿quién son estos? ¿Pero qué hacen estos aquí? ¿De qué van? ¿Qué piden? Dijeron. Entonces el marido dice: nada, estos son los locos. Hoy es el día de los locos. Vamos a ver, a mí eso me hizo un daño terrible. Lógicamente me acerqué, lo estaban oyendo también usuarios, al lado mío. Entonces me acerqué a él, que no necesité acercarme porque estaba a un palmo de ellos, y le dije: miren, yo le pediría que retire esa palabra, punto número 1. Punto número 2, mañana puede ser usted. Piénselo. Bueno, yo fui con el pensamiento ese, con el dolor, porque no por mí, porque lo habían escuchado varios usuarios. Entonces terminamos el acto y veníamos para casa. En el autocar yo venía hacia atrás, y en los 5 o 6 asientos que hay al final del autocar y otros 2 o 4 de la izquierda venían muchos de estos jóvenes. Ellos miraban para atrás y se comunicaban con los 5 de atrás. Y entonces le dijo uno: oye, ¿te diste cuenta de lo que dijo aquel tío? ¿De qué? Dice que todos estamos locos. Y dijo: ¿y qué te crees que piensan de nosotros? Dijo otro. Me sé los nombres de ellos, ¿Qué te crees que piensan todos de nosotros? Dice: porque además, aunque nos pase algo, todos nos miran mal. Punto número 1. Punto número 2. Nos volvemos a la sociedad y vemos que la palabra loco les hace un daño increíble. Tanto es así que estos chicos vinieron todo el camino hablando de esa misma palabra. Y ellos decían: somos, literalmente, la escoria de la sociedad. No os imagináis el daño que me hizo, porque no se me ha olvidado palabra por palabra. Y luego resulta que, haciendo un repaso de esta palabra, nos vemos que en la Biblia, exactamente en Corintios 5:13, dice: la gente nos va a tratar como locos, porque si estamos locos es para Dios, que yo no sé esta frase, y si cuerdos, para vosotros. O sea, locos para Dios y cuerdos para vosotros. Pero luego es que esta palabra, que hoy día hace un daño terrible, está en la literatura. Míranlo ustedes, yo lo he mirado y bueno, tengo aquí, no quiero leerlos, pero vamos, desde José Zorrilla, todos, Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, etc. Está en el arte, está en la Biblia, en la calle, pero a ellos, sobre todo, lo más importante es que les hace un daño terrible esta palabra. Ni le digo, cuando ha salido la canción de este chico que dice loco, loco, algo así como 30 o 40 veces en su canción, que es la única palabra que tiene: yo estoy loco, 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 loco. Loco de amor. Ya, pero vamos a ver, entonces, ¿estoy loco de amor o estoy loco de alegría? Pero nosotros tenemos un diccionario muy rico, que sí que podemos, como han dicho antes uno de los presentes, que podemos cambiarle. Muchas gracias. Es que eso es... Yo creo que es abrumador. No podemos añadir nada que mejore lo que ha dicho usted. O sea, es que lo que usted demuestra, señora, es que los periodistas somos parte de la sociedad y no podemos escaparnos. Quiero decir, si eso se lo dice un matrimonio supuestamente formado por la acera, ¿cómo los periodistas lo vamos a hacer bien? Nosotros también somos parte de la sociedad. Tenemos un papel fundamental en intentar empezar a cambiar las cosas y en no llamar loco a ese tipo de enfermos o con problemas. Estamos más obligados desde el punto de vista ético y como quizás referente. Pero yo creo que el problema es mucho más profundo que los periodistas. El problema es que dos señores formados son capaces de decir eso, ¿no? No, sobre todo cuando salga de manera despectiva, inadecuada, pues ponerlo en valor. Se puede dar una broma de hay un grupo que se llama El Canto del Loco, un grupo musical. Bueno, pero no es lo mismo. Es un grupo musical que lo hace en plan de broma. Y luego también hay partes serias que, claro, son las más inadecuadas y las más molestas. Es que fíjese, con el asesinato del Salobral, que es un pueblo de Albacete, que un hombre asesinó a una mujer,
los medios de comunicación, a mi juicio de forma irresponsable, tratamos de empatar el testimonio de los familiares del asesino con los familiares de la víctima. Y entonces volvimos a un sintagma, a un término que tendría que estar ya arrumbado completamente, que fue el crimen pasional. Se hablaba de crimen pasional, que era como se decía en tiempos de Franco y en los primeros años de la democracia, eso lo he oído yo. cuando un hombre asesinaba a una mujer. Y entonces se puso el testimonio, no se decía un hombre asesina a una mujer, se decía crimen pasional. Bueno, en el caso crimen pasional. O la quería, sí. Y con lo cual el crimen pasional dice, bueno, la claro, quería, sí. Cuando hay tanto amor, este hombre no es culpable. Y a la madre, claro, la madre del asesino, ¿qué va a decir? Es que se había vuelto loco de amor, ella la había vuelto loco de amor. Él estaba loco de amor, no comía, no dormía, estaba loco de amor como circunstancia eximente. Por supuesto la culpa era de la chica por haberle vuelto loco de amor a él, porque él era un tío estupendo y esta le había vuelto loco de amor. O sea que hasta ese punto está arraigado el vocabulario. Sí, ya hemos terminado en la violencia de género, con la violencia doméstica. Correcto, la violencia de género está mal dicho. A mí no me gusta, porque también hay género masculino. No es que, violencia machista. No es que no te guste, es que es incorrecto. Si hablas con un académico de la lengua es incorrecto. Pero bueno, hemos pasado del crimen pasional, que yo iba allí a pueblos a hacer esos sucesos de crímenes pasionales y la gente lo ve así. Afortunadamente eso también ha cambiado, aunque tenemos un mal año. Este año es un mal año en tema de violencia. De hombres que asesinan a mujeres. Vamos a ir muy rápidos porque nos queda poquito tiempo y quiero que por lo menos haya alguna pregunta más. No. Estaba el caballero y luego había ahí una chica, creo que tú, ¿no? Vamos a ver. Cuando el periodista de turno arrima el ascua a su sardina habitualmente en su beneficio, ¿qué pasa? Que les hay. Y el doctor Enrique Rojas Marcos, psiquiatra y psicólogo, está en contra totalmente de esta palabra, esquizofrenia. Y permítame, ¿cuál es la pregunta? Pero no le he entendido la pregunta. Vamos a ver, los periodistas... Cuando el periodista de turno arrima el ascua a su sardina habitualmente en su beneficio, ¿qué pasa? Que les hay. A ver, los periodistas, como la media nacional, tenemos intereses o sensibilidades o percepciones o educación o cultura. Esto es innegable. Eso es una cosa que la tenemos y que es bueno que la tengamos. Otra cosa es que nos opaque, como dicen los latinoamericanos, nuestro trabajo profesional, pero cada uno somos hijos de nuestra biografía, nos han pasado determinadas cosas, etcétera. En este caso concreto de la información que podemos hacer sobre esta materia, no creo que ninguno arrimemos ningún asco a nuestra sardina. Podemos pecar, algunos, de espectáculo, de frivolidad, de hacerlo por la audiencia, de todo vale por la audiencia, eso sí, pero no creo que haya intereses, digamos, espúreos, ¿no? Por parte, más allá que esto es de la audiencia, pero subjetivos, es decir, yo digo esto porque arrimo las con mi sardina. De todas formas, el psiquiatra que ha citado usted, Enrique Rojas Marcos, es el psiquiatra que está en Madrid. Sí, lo conocemos personalmente. Ya, pues ahí habría también, a lo mejor tendría que explicar él algunas cosas, ¿no? Porque algunos de sus pacientes han... ¿Pero el Rojas Marcos de Nueva York? No. Ese es Luis Rojas Marcos. Este es Enrique. Es que Enrique Rojas Marcos, hay algunos... Yo he visto carteles pegados por Pozuelo de algunos de sus pacientes que le reprochaban que había utilizado testimonios de ellos en un juicio. Sí. Eso lo he visto yo de personas que eran pacientes suyos. Por ir avanzando, estaba aquella señorita de allí. No sé si le podéis pasar el micrófono. Gracias. La parte de atrás, ¿no queréis hacer ninguna pregunta? ¿Estáis a tiempo? Bueno, yo lo que quería hacer un comentario sobre que estaba de acuerdo con yo soy trabajadora social, con el psiquiatra Manuel Martín, cuando ha hecho una reflexión sobre cómo se ve a los enfermos mentales, que no consideraba que una sociedad tolerante, más integradora, y la contestación de Ángel ha sido que era una visión pesimista. Yo, trabajo en un centro de salud y sí que veo directamente, muy de vez en cuando, porque es un centro de salud de atención primaria, no es un centro de salud mental, y sí que veo que son enfermos aislados socialmente, aislados laboralmente, viven con la familia, la mayoría, ¿no? Y sí que puede ser que el mundo del periodismo, generaciones nuevas, tengan una mayor sensibilización, puedan tener interés por estos temas, utilizar una terminología adecuada, pero yo no estoy haciendo ninguna crítica al mundo del periodismo ni al mundo profesional, pero es una realidad. El enfermo mental
se conoce por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pues van al impacto de la noticia y es lo que vende, ¿no? Es lo que vende. Pero bueno, ahí vender también se puede tomar interés por los diferentes medios de comunicación para tener información. Yo participo en Medina del Campo, en Cadena SER, 10 minutos cada mes y medio. Y bueno, pues somos un grupo de 5 profesionales, representamos servicios sociales del ayuntamiento, asociaciones, el Puente, que pertenecen también a FEAFES, bueno, pues la ONCE, y bueno, tenemos 10 minutos de participación en un programa de radio. Y bueno, pues me parece una iniciativa interesante, que es un programa de radio local, y bueno, pues son cosas a tener en cuenta, es una forma de divulgar la normalidad, como decía el psicólogo, la normalidad. Nada más, es una reflexión. Yo simplemente me voy a colar a ellos, voy a intentar darte una pequeña explicación, no desde el punto de vista del periodismo, sino quizás desde el punto de vista de lo que se ha hecho en este centro en los últimos años. En estos últimos años hemos pasado de ser quizás unos desconocidos para la prensa local, para ser quizás, incluso en algunas ocasiones, portada de los periódicos, para algo bueno, porque se juntan aquí 5.000 personas el día de las jornadas sociales, porque hay unas unidades que son pioneras en España, o por muchas razones. Hemos pasado también a ser portada regional, por diferentes motivos, pues porque el trabajo de los voluntarios que hay aquí, que han recibido un Premio Nacional de Voluntariado Social, e incluso hemos sido protagonistas de programas nacionales como Comando Actualidad. Pero eso no ha salido de la nada. Eso ha salido del esfuerzo de los grandes profesionales, que los hay aquí y en otros sitios, del compromiso de las hermanas también, porque han apostado por dar otra visión, y también por el equipo de gerencia y comunicación que hemos trabajado conjuntamente por ver dónde estaba la noticia en esa normalidad, que quizás ha sido un poco... Y ha sido nuestro pequeñito grano de arena, que sabemos que se queda ahí en pequeñito grano de arena, pero creo que hemos avanzado un poquito, y hoy están ellos aquí, que estáis vosotros aquí. Creo que entre todos, en tu programa, en la cadena SER, en Medina del Campo, en Santander, en donde estéis, tenemos todos una pequeña tarea que hacer. Pero es importante lo que os han dicho, os tenéis que preparar o os tenéis que formar para saber hablar con los periodistas. Veis que ninguno muerde por ahora, y es una tarea por ambos lados. No sé, quería dar ese punto de vista. Hubo un programa de la SER, ya que habla usted de la SER, sí. Hubo un programa de la SER que a mí, como si puede uno ser consumidor de la información y no periodista... No, pero está bien. Si voy a beneficio de usted, en el que se abrían los micrófonos a personas que estaban hospitalizadas. Entre otros Michi Panero, que salía del hospital Aitamendi de... ¿Cómo se llamaba? Era el programa La Ventana, y entonces hablaban... No, ese es el de los argentinos. En La Ventana de por la tarde. Sí, la Ventana de la tarde con Sardá, que luego lo heredó en Nierga, y era emocionante realmente verles cómo hablaban, razonaban, explicaban, argumentaban, sentían, se emocionaban. Yo creo que ese programa hizo mucho por la... muchas veces el compromiso del periodista, es decir, voy a empeñarme en esto, ¿no? Hizo mucho por esa normalización de relaciones. Además fue muy premiado. Y luego, una cosa, no desdeñes Radio Medina del Campo. Si lo hablábamos antes al principio, no digo, a ver si me explico. La radio y la prensa que más se lee y que más se escucha, y la tele que más se ve, es la local. Con diferencia. O sea, aquí en Castilla y León no se lee El País o el ABC, se lee El Norte de Castilla o el periódico local de cada sitio, y la radio y la tele pasa exactamente igual. O sea, que es un nicho informativo muy importante. Y luego se ha hablado de un tema, lo que pasa es que no es un tema nuestro, es un tema vuestro médico, pero yo creo que es vital los centros de salud. Es decir, la reorganización de la salud en este país pasa porque los centros de salud tengan una preponderancia en el sistema sanitario. Déjame decir una cosita rapidísima. Estoy completamente de acuerdo. La prueba la tienes en que yo, es una experiencia personal, trabajaba hasta hace muy poco tiempo con Carlos Herrera en Onda Cero y tenía una tertulia de 1h30, que la sigue teniendo. Yo en mi programa tengo una tertulia de 22 minutos. Tertulia política. Sí, es una putada para los tertulianos políticos. Yo lo he sido hasta ahora. Pero me voy a otro tipo de temas, como hemos mencionado antes. Segundo, tú fíjate cómo está el tema de la sociedad. Yo quiero pensar que vamos a mejor en cualquier caso, que los grandes expertos en violencia contra la mujer, en violencia doméstica contra la mujer, lo que te dicen es la alerta en las chicas.
porque en contra de lo que podría parecer, muchísimas chicas de 15 y 16 y 17 años comprenden que el novio las empuje, las insulte, es que este novio le diga cómo se viste. De ahí al bofetón hay un paso. Un paso. Y son las chicas. Jope. Luego, es verdad, evidentemente, el asesino es un criminal repugnante, pero cuidado con el problema social, estoy de acuerdo contigo. Aún así, quiero pensar que la cosa tiene que ir a mejor, ¿no? Si no, apague, vámonos. Bueno, soy profesora de la titulación de Medicina y quería decir que desde hace algún tiempo en los nuevos planes de estudios se incluye la asignatura de comunicación, afortunadamente. Está pensada más en relación con los pacientes, pero quizá también tendría que tener esta parte de difusión con los medios de comunicación. Gracias. Sí. ¿Estaba ella? Me alegra de que lo digas porque yo fui, bueno, no voy a asumir ningún protagonismo, pero que te digo que hablé con hay una federación de decanos de Facultad de Medicina y hace 8 años que lo hablé. Somos ciudadanos y por las dudas que se planteaban, sobre todo que ha planteado el doctor Manuel, perdón, no me sale el apellido. Martín Carrasco, sí. Porque efectivamente somos todos ciudadanos, pero los periodistas tienen el poder de la información y llegar a más sitios que lo que puede comunicar un médico en la consulta o un grupo. Por eso se ve necesario que asociaciones o jornadas o, por ejemplo, los temas sobre la esquizofrenia o sobre cualquier patología o enfermedad mental, se prepare uno para comunicar y para tener un buen tándem con el periodismo. Pero es porque el periodismo realmente llega, no solo puede llegar o a través de la vía de los informativos locales, como han dicho antes, o generales, a más gente que entiende y que no entiende también, porque eso es típico. Hablamos también de cualquier tema sin tener ninguna... Pero se produce un fenómeno muy curioso, y nosotros, vamos, es mi experiencia. Cuando uno está en un programa de radio, como el mío por la mañana en la radio, y hablas como ciudadano, no como periodista, y te diriges y le preguntas al oyente, y hablas de tu experiencia personal, el termómetro de audiencia sube. Absolutamente. Absolutamente. Porque los periodistas nos olvidamos muchísimas veces de que antes que periodistas somos hijos, maridos, novios, novias o padres. Y ahí, claro, pero en muchísimas ocasiones, te lo puedo asegurar, es mi experiencia total, nos alejamos demasiado del sentido común y de la normalidad. Eso es un terrible error. Terrible. Yo, una mera, porque esto es otro debate muy amplio además y nos afecta a la prensa, no tenemos el monopolio de la información. Los periodistas hoy en día, déjame que te explique 30 segundos, los periodistas ya no tenemos el monopolio de información como hace 5 años o 10 años. Hoy en día, vosotros casi seguro que ninguno habéis leído un periódico. No, te equivocas. Te equivocas. ¿Hacemos una encuesta? Bueno, ¿alguno habéis leído un periódico hoy? ¿Quién ha leído el periódico? En papel. No, también. Papel. ¿Quién ha leído el periódico? Bueno. ¿Quién ha oído la radio? Bueno, déjame terminar, Ángel. Que no digas eso. Sí, déjame dar mi opinión, por favor. Es decir, la mayoría de la gente no lee periódicos. Otra cuestión es la radio, que es otro mundo diferente. Pues yo digo que es diferente los nichos. La televisión, por supuesto que la ve mucha gente, pero por ejemplo la televisión, mucha gente lo que hace es hacer una televisión a la carta, ya no ve el informativo, sino que ve su serie o ve su partido de fútbol. Con lo cual te quiero decir que ya no es todo información mediante periodistas, sino que hay un grupo de la sociedad que hace su propia información. Y la gente se entera de la muerte de fulanito o de menganito por un tuit, por un blog o por un WhatsApp. Y eso también hay veces que lo olvidamos. Yo, pues, la última pregunta que estaba pedida, ya sé que me has levantado aquí la mano, estaba el caballero antes y luego quiero llevarme bien con todos. Esto demuestra que esto interesa, ¿no? Claro. Claro. En pocas conferencias hay una participación tan activa. Luego este es un tema de actualidad. Y mi primer comentario, soy Ignacio Quemada, soy psiquiatra, director médico del Hospital Aita Menni. Y quería, por lo tanto, trabajo en el País Vasco, pues entre Mondragón y Bilbao. Primero quería felicitar por la iniciativa, porque evidentemente es una iniciativa de éxito esta de poner en contacto a periodistas y profesionales. En segundo lugar, quería decir que nosotros profesionales tenemos muchísimo que aprender y que modificar. Yo creo que las hermanas hospitalarias, si uno revisa lo que está pasando en los hospitales de nuestra red, en los últimos 5 años creo que todas estamos trabajando con empresas de comunicación
Y esto es síntoma de que ya estamos cayendo del guindo, que hay que contar lo que hacemos y tenemos que aprender a contar. En relación a la presencia en radio, yo como director he tenido grandes resistencias, por ejemplo, a que algunos de mis compañeros permitan que emisiones grabadas por los pacientes se emitan, y he tenido que recurrir a la gente que está en el centro de día, que es más abierta. Y voy teniendo experiencias de dificultad variable con los profesionales para que sencillamente permitan que la realidad se transmita, que creo que es lo único que puede mejorar la situación. Quería decir algo con respecto al lenguaje. Antes había una intervención muy interesante suya, y le quería decir que el lenguaje, por desgracia, en este tema se desgasta, y se desgasta cada 20 años. La palabra idiocia, imbécil, subnormal, son palabras que han sido científicamente tan correctas como esquizofrenia, como trastorno bipolar, pero que al cabo del tiempo, por la realidad tan sensible con la que nos estamos manejando y por todavía el estigma que hay, se desgastan y necesitamos un lenguaje políticamente correcto. No nos alarmemos tanto por la palabra loco. La palabra loco, bueno, pues fue una palabra que se puede utilizar hasta con cariño. Yo entiendo, porque usted la vivió peyorativamente. En Argentina es absolutamente cariñosa. Por eso, entonces, que seamos conscientes que el problema es que estamos tratando con una realidad que desgasta los términos y nos vemos obligados a transformarlos. Y lo que tenemos que cambiar es precisamente la estigmatización de esos términos, y que probablemente con este contacto tan franco vamos a conseguirlo mejor. No, pero digo una cosa, si me permites, completamente de acuerdo, doctor, pero una cosa, para demostrar que los periodistas también tenemos que aprender mucho y que somos muy proactivos. ¿Cuánto te costó que dijéramos que sí los cuatro en venir aquí? 2 minutos. Nada, y de verdad, o sea, fue decir, oye, hay tal jornada, te apuntas automáticamente, y les puedo asegurar que estamos muy cansados, tenemos mucho trabajo, y venir a Palencia, pues en fin, como que no te pone nada. Pero oye, aprendes, claro que sí. Mira, no es verdad, hoy después de la paliza que llevo yo, venirme a Palencia para volverme y ni siquiera entro en Palencia. En esa línea que un polígono industrial precioso, pero es muy interesante la Real Academia de la Lengua, que para mí es, y creo que debería ser para los periodistas, perdón, lo que más se debería utilizar. Estamos terminando. Y de hecho, la Academia de la Lengua cada cierto tiempo, en esa línea que tú estás diciendo, cambia el diccionario. Incluso hemos visto palabras en las que yo incluso no entiendo, ¿no? ¿Por qué no se acentúa solo, o los porqués, o los ex? Que a mí me cambia la circunstancia mental incluso, ¿no? Pero la Academia decide eso porque la sociedad va cambiando, y hay lenguajes y lenguas, o dialectos, o palabras que aparecen en la utilización general, y al final por los medios, por la sociedad, y al final se utiliza. Incluso utilizan palabras inglesas y está admitida en la Academia, y efectivamente se va cambiando. Pero hay otro libro que es importante, que es la Convención de la ONU de las Personas con Discapacidad, que como saben lo aprobó España en el año 2008, que es la referencia mundial que deberíamos utilizar para el mundo de la discapacidad, y por supuesto se habla de enfermedad mental y discapacidad intelectual. Si me permitís... Es que me han interrumpido la intervención, y únicamente terminar con un apunte psicológico y social. Los seres humanos toleramos muy mal la incertidumbre, y vosotros sois los grandes narradores de las historias. Por eso has dicho antes, José María, que necesitamos culpables, necesitamos historias que terminen, digamos, de dar una cierta coherencia y que nos liberen de esa incomodidad que supone el no saber. Hay muchísimas cosas que no sabemos, y en la enfermedad mental también. Entonces, vosotros y nosotros somos responsables de contar las historias dejando ámbitos de ignorancia o incertidumbre. Y una sociedad madura es la que puede tolerar eso. Sin embargo, por otro lado, hay otra necesidad social que ahora hay, que es, no solo necesitamos rellenar incertidumbres, que es una necesidad psicológica de las personas, sino además lo tenemos que hacer con urgencia, con inmediatez. Y este sí que es un cóctel explosivo. Afirmativo. Muchas gracias. Yo sé que hay muchas más preguntas, pero es que los trenes de estos señores se van. Gracias por vuestro tiempo, por su tiempo, y gracias también a ellos. 6:04. Al hilo de lo que estábamos comentando en este mismo instante, de una forma tan interesante, un segundito, por favor. Ya por curiosidad, mientras ellos iban hablando, oye, yo me he metido en el Twitter, que manejo esto de las redes sociales, y he utilizado, pues he cogido la cuenta de un periodista que en prime time probablemente congregue a más de 5 millones de personas los domingos. No voy contra el periodista con esto, porque no lo voy a nombrar siquiera, pero os voy a leer. El tuit es de las 5:30, son las 6:20,
os va a ayudar un poquito sobre lo que hablábamos. Mirad, dice, en un día, referéndum y dimisión del que lo pierde. Estos escoceses están locos. A ver si aprenden un poco de nuestra tradición democrática. Es un periodista muy conocido. Estamos hablando de que esto es lo habitual, no importa. Bueno, sin más, vamos a evitar las conclusiones precisamente por no alargar la tarde más. Hay gente que tiene que viajar y que no se nos estropee el día, que nos ha estado más o menos aguantando, ¿verdad? Entonces yo voy a ser breve. Colgaremos y las tendrán a su disposición a partir de la semana que viene, tanto las conclusiones de la jornada como toda la grabación íntegra de la misma, que ahora se lo repetiré. Por mi parte, pues buenas tardes y ha sido un largo día y provechoso. La clausura para nosotros significa adiós. A nadie nos gusta decir adiós, y menos a tan grata visita. Desde el comité organizador deseamos haber cumplido con sus expectativas cuando diseñamos la jornada hace más de un año. Queremos expresar nuestra gratitud a los ponentes y moderadores por estar aquí y deleitarnos con su conocimiento. Pues muchas gracias a los que nos quedan. Reitero lo expuesto en mi bienvenida sobre los temas técnicos o de confort. Les pido disculpas si había alguna cuestión mejorable, pero para nosotros tenerles aquí y que visitasen nuestras instalaciones era realmente importante. Y esperamos que se hayan sentido hospitalariamente atendidos. En ediciones anteriores se nos solicitaba en los cuestionarios de satisfacción disponer de las ponencias a posteriori, pues como les comentaba antes, las tendrán puntualmente en la web íntegramente los vídeos. Desgraciadamente el tiempo no nos da la posibilidad de incrementar los ponentes en esta ocasión para dar participación al resto de profesionales que, como decía al principio de la mañana, son muchos más de los que aquí hemos tenido. Para nosotros, en Hermanas Hospitalarias, no se concibe el tratamiento de la enfermedad mental únicamente desde el punto de vista psiquiátrico. Lo concebimos desde la aportación multidisciplinar de equipos formados por profesionales de la psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, etcétera, etcétera, y que con el protagonismo de la familia posibiliten el tratamiento integral de la enfermedad. En la institución Hermanas Hospitalarias se es consciente de que la investigación de calidad debe ser fomentada como instrumento fundamental para generar conocimiento y contribuir desde distintos niveles asistenciales y por todas las categorías profesionales a una atención eficiente y de calidad. Con ello pretendiendo que la actividad investigadora esté íntimamente ligada a la actividad asistencial de forma que el beneficio sobre nuestros pacientes sea lo más directo posible. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay muchas maneras de servir a las personas con problemas. Una es a través de la asistencia que damos en nuestros centros, con lo cual garantizamos hoy el bienestar de estas personas. Y otra es a través de la investigación y docencia, con lo que garantizaremos su bienestar mañana. A lo largo de los últimos 125 años, este complejo hospitalario palentino ha ido reescribiendo su historia con permanente creatividad, pero siempre fiel a su misión, de la que emanan aspectos inseparables como la atención, la hospitalidad, la profesionalidad y el servicio. Una historia que habla de adaptación continua, de crecimiento y de modernización para afrontar los desafíos del siglo XXI, con una mirada solidaria y que responda al marco de identidad de esta institución que ya lleva más de 100 años. Por lo tanto, simplemente esto. Les ruego que visiten nuestra web. Muy agradecido, buen viaje, buen fin de semana y gracias por estar aquí.